estaba faltando, o bueno, lo que nos queda faltando infecciosas y una breve introducción que quiero hacerles de crónicas no transmisibles, ya habíamos hablado un poco de eso. La primera clase de este eje, ¿verdad? Que hablamos de pues como esa, no sé, ese recambio, ese paso entre, bueno, ni siquiera un paso porque estamos con las dos, pero bueno, ese proceso que se ha dado entre las infecciosas y las crónicas no transmisibles a nivel poblacional y en nuestra, pues, iba a decir en nuestro país, pero realmente ha sido casi que en toda Latinoamérica, que estamos pasando un poco por la misma transición. Tal vez Chile iba un poquito más adelantado hasta hace unos años, pero ya creo que se nos equiparó en esas dinámicas poblacionales y en esas dinámicas epidemiológicas que se han venido dando como de una manera muy similar en Latinoamérica. Entonces, pues, como terminar con eso y terminar hablando un poquitico de carga de enfermedad, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con nuestra tasa de ataque y un poquito también para lo que lo planteaba Hilary ahorita en su pregunta. Entonces, miren que la tasa de ataque realmente es una incidencia, es un cálculo de incidencia, pero es una incidencia rara, porque, por ejemplo, uno diría, venga, entonces, si es incidencia, ¿por qué lo calcula en un estudio transversal? Porque es que es una incidencia que se limita al periodo de un brote, ¿sí? Entonces, si mi brote dura, no sé, es que hay brotes que duran 24 horas, 72 horas. Entonces, es una incidencia un poco diferente, porque es una incidencia en cuyo espacio temporal es el periodo que transcurre en el brote. Y hay brotes muy lentos, entonces yo no puedo decir, venga, es que yo voy a hacer un estudio longitudinal para un brote que duró 24 o 72 horas para poder hacer un cálculo de incidencia. Entonces, de pronto, sí hay un choque, porque uno plantea, bueno, los diseños adecuados realmente para estudiar un brote, para investigar un brote, pues son casos y controles, es un transversal analítico, ¿cierto? Que es como lo común para investigar un brote, pero realmente se calcula una tasa de incidencia. Sí, una tasa de incidencia típicamente se calcularía en un longitudinal, entonces es como la primera aclaración. Entonces es el número de casos observados por 100 o por 1000, obviamente dependiendo de la población, que sea algo lógico, ¿no? Que nos dé pues, un indicador lógico, sobre la población realmente expuesta al riesgo del brote. Y ahí va un poco la contestación a Hilary. ¿Quiénes son los realmente expuestos de ese denominador que tú tienes, no? ¿Mm? Entonces, un poco es que hagas ese parangón de quiénes son los realmente expuestos al riesgo del brote. Y eso tiene sentido, porque es que yo puedo decir, no sé, en un brote, por ejemplo, de sarampión, que es el ejemplito que tenemos más adelante, bueno, tenemos también una con alimenticia, ¿verdad? En un brote de sarampión, yo puedo llegar a un colegio y decirme, mire, como epidemiólogo quiero que me haga la investigación de ese brote de sarampión al interior del colegio, y me van a decir, sí, listo. Bueno, entonces yo digo, listo, ¿cuántos niños hay? Pero en serio, ¿todos los niños son la población realmente expuesta? Yo tendría, no sé, si soy un epidemiólogo juicioso, tendría que entrar a revisar como unas cosas más acuciosamente, ¿no? O sea, yo digo, venga, realmente todos los niños asistieron, quienes estaban incapacitados, tengo que mirar mi periodo probable de exposición y decir, bueno, durante ese periodo probable de exposición, ¿qué niños estaban? Sí, qué niños fueron al colegio, qué niños no fueron al colegio, para mirar quién es la población realmente expuesta al brote. O yo no puedo decir, por ejemplo, en un brote que se dé en un barrio que todo el barrio estuvo expuesto. Tendría que entrar a mirar, bueno, en serio, quiénes tuvieron contacto estrecho de pronto con los casos índices, para poder mirar realmente quién es esa población expuesta a ese riesgo de brote. Ahora, eso se limita a la duración del brote. Claro, yo no puedo coger temporalidades más allá del periodo lógico en el que duró el brote, porque es que los factores etiológicos pueden actuar solo durante 24, 48 horas, 72, durante 15 días, ¿sí? Por ejemplo, un brote alimenticio. No tiene sentido pues hacer un estudio longitudinal para calcular una tasa de ataque, porque realmente si todos de fuente única, o sea, si todos comieron del mismo alimento, pues los factores etiológicos no están actuando durante un mes o 2 meses, están actuando durante un periodo de tiempo. O, por ejemplo, puede restringirse a unos subgrupos poblacionales a cierta edad. No todas las enfermedades dan en todas las edades, entonces tengo que mirar realmente quién es esa población expuesta a ese riesgo de brote dentro de ese caso específico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un estudio de un brote de intoxicación alimentaria que 129 personas desarrollaron la enfermedad o desarrollaron sintomatología asociada al brote por ahora, de las que 173 asistieron a una comida. Claro, yo puedo calcular una tasa de ataque global, ¿verdad? Que es bueno. De esas 129, ¿verdad? Que presentaron los síntomas, sobre todas las que se expusieron, que en teoría son 173. Eso me daría un 75% de tasa de ataque global. Pero yo tendría que hacer, y por eso, digamos, en el ejercicio un poco ustedes tienen, bueno, planteo un cuestionario, digamos que ese cuestionario ayudaría a configurar esas tablas finales que tienen. Y si yo asumo que es por el alimento que consumieron, ¿verdad? No sé, por ejemplo, para el caso particular, si asumo que es por el almuerzo, entonces tendría que ver, bueno, entonces quiénes realmente almorzaron y quiénes no, y ese sería el denominador. ¿Sí, Hilary? Sí, correcto, profe. Ese era ¿Sí? el denominador serían exclusivamente los que almorzaron. Claro, porque son realmente la población a riesgo. Ahora, pero no fue lo único que consumieron, ¿sí? Porque el estudio del brote o el estudio del caso preliminar te está diciendo, bueno, es que mira, a tal hora tomaron un té, a tal hora tal cosa. Entonces te toca mirar, o mirar con la sintomatología, o mirar con los periodos probables de exposición. Bueno, realmente cuál es la población a riesgo según lo que yo asuma que representa el riesgo. ¿Es el alimento? ¿Fue algo que comieron previo? ¿Fue agua? ¿Fue sí? Entonces sí les toca como ser acuciosos en ese sentido, ¿vale? Pero entonces el denominador sería tu población exclusivamente a riesgo. Que claro, tienes que hacer una investigación más profunda realmente quiénes están a riesgo, ¿no? ¿Sí? O lo mismo aquí, ¿no? Durante un brote de sarampión en una escuela de 400 niños, 400 sería el denominador, asumiendo que todos los niños de alguna manera están a riesgo, 60 manifestaron la enfermedad. Entonces uno diría, bueno, ese brote de sarampión tuvo una tasa de ataque global del 15%. Pero ahora, yo como investigador, tengo que ir un poquito más allá, ¿no? Empezar a mirar, porque esa vaina la calcula un niño en segundo de primaria. 60 sobre 400, 15%, no, pues valiente aporte del epidemiólogo. Yo tengo que empezar a mirar las tasas de ataque específicas, porque realmente eso sí me permite, como, si bien no hacer asociaciones, por lo menos olerme de esas asociaciones que puedo ver a futuro. Porque es que yo digo, bueno, primero todos están en riesgo realmente, entonces ahí empiezo a descabezar. Pero luego entonces yo empiezo, no sé, lo subdivido por tasa de ataque específica para los vacunados y para los que no tienen vacunas o no tienen el último refuerzo.
los puedo dividir entre niños y niñas, los puedo dividir por estado nutricional, por grado académico, por estrato socioeconómico, por las variables que quieran. Y empiezo a mirar mis tasas de ataque específicas y empiezo a decir, mire, es que fue un brote que además afectó más a los desnutridos. Pero entonces afectó solo a los que no estaban vacunados. Pero entonces, y ahí sí es mi aporte como epidemiólogo, ¿no? No calcular pues una tasa de ataque global, porque pues en últimas eso es pues sacar una regla de tres y ya, ¿no? Eso no tiene ninguna ciencia. Es todas las, no sé, como las subanálisis que yo planteo a partir de esto, lo que realmente tiene validez. Creo que ha sonado, que alguien tiene levantada la mano. Juan David, Profesor, Dale, Juan. profe, le voy a hacer una pregunta, porque usted habla de, bueno, ya yo entendí su mensaje con respecto al denominador, pero ¿qué hacemos con esos dos? Porque todos de alguna manera pensamos que fue lo que almorzaron, esa es nuestra hipótesis, pudo haber ocasionado el brote, pero ¿qué hacemos con esos dos que al inicio del día comenzaron, también hacen parte de ese grupo expuesto, aun cuando hayan desarrollado los síntomas al inicio del día? O si hablamos de ejemplo, de la población realmente expuesta, y no partimos de solo el almuerzo, sino de los que apenas llegaron al evento, tomaron té, que pudieron haber tomado té, pero pero pudieron no haber almorzado. Eso no se los puedo decir. Claro, porque ahí está el quid del asunto. Realmente que ustedes hagan el análisis. Pero entonces, tú mismo me estás diciendo, digamos que de cierta manera, Juan, te estás contestando. Tú me estás diciendo, hay dos como que no cuadran esos periodos de incubación. Entonces, tú como epidemiólogo, porque ya hoy lo suelto como epidemiólogos, esa vaina ya es, ustedes ya son epidemiólogos. Ya hoy aporto unos 80 epidemiólogos nuevos al país. ¿Qué pensarías de esos dos? No quiero votar yo los datos porque hay dos grupos que ya entregaron, ¿verdad? El grupo de Eddie y el grupo de Omar, entonces no quiero pues como ser injusta con ellos que ya hicieron sus entregas, ya ahí las estoy mirando, no se preocupen. No, yo lo cargué, pero ya me di cuenta que tengo que corregir algo. Tú estás ahí, no, pero tú estás ¿con qué grupo? Tú estás Con Fabián. Cristian y Eddie. No, señor. Fabián, No, eso sí no lo he mirado. No, no lo he mirado. Los compañeros tuvieron que haberlo cargado desde inicio de semestre. No, porque hasta ayer los únicos que tenía que fueron los que descargué fue el del grupo de Omar y el del grupo de Eddie. No, entonces yo voy a no ser que lo hayan cargado hoy, porque hoy sí no descargué ninguno. No, creo que fue, pero igual voy a revisar a ver si estuvo bien cargado, ya me puso. Pero igual bueno, te devuelvo la pregunta, ¿qué te merece eso? ¿Qué pensamiento te merece? Bueno, yo diría, a mi parecer, podría incluirlos, desde el punto de vista de que no están, de que expuesto está todo aquel que estaba en el evento, independientemente si almorzó o tomó el té en la mañana. Entonces esos dos yo los incluiría. Te toca mirar, ¿no? Discutir con tu grupo realmente si para ustedes es población a riesgo. Si yo veo por los periodos de incubación, ¿verdad? Y si veo que, no sé, por la sintomatología, que es un brote realmente alimenticio, pues entonces yo solo pondría a riesgo los que comieron, no los que no comieron, porque entonces no serían realmente en riesgo. Pero es que con una buena lectura del caso, Juan David, y con la lectura del protocolo que maneja Linz, yo creo que te acercas más fácil a la respuesta. Claro, estos felices porque como el proyecto de ellos es estudio de brote, les quedó regalada la última entrega. No, tampoco, profe. Regalo de Navidad casi. Sí, te toca mirar. Pero, profe, ahora, yo creo que regalo podrías... estudiado no es regalo. Mentira, estoy regándolos. Ahora, Juan, yo creo que podrían hacerle un análisis más acucioso a esos dos casos, ¿no? ¿Qué más puede explicar esa aparición de esos dos casos que aparecen ahí y que uno dice, bueno, estos tiempos de incubación como que nada que ver con los tiempos de incubación el microorganismo que ustedes asumen que puede ser el causal? De pronto hacerle un análisis un poco más estricto de ese asunto. No necesariamente tiene que ser población a riesgo, pero sí hay que explicar de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Sí, claro, profe. Hay que mirar detenidamente eso. Listo. Ahora, por ejemplo, en este primer ejemplito que tenemos, el de arriba, que es esa tasa de ataque global del 75% en un estudio de brotes, ¿ustedes qué me dirían? ¿Que eso se asocia o no se asocia con la comida? Total, se asocia. Hay una asociación muy alta. ¿Alguien da más? Claro, Uy, Omar, le he jalado las orejas como 10 veces por eso. Ay, sí, perdón. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo la pregunta, profe? Ustedes están viendo una tasa de ataque global del 75% Ajá, en de las 129 personas, ese 75% Exacto. son las 129 personas. Exactamente. ¿Pensarían que con esta tasa de ataque global puede estar asociado el alimento a ese brote? Sí. Pues es que es un número muy grande, ¿no? ¿Todos piensan lo mismo? ¿Los demás qué opinan? Profe, yo creería que sí es un dato que puede ser relacionado pues como con el alimento, pues ya que supera también el 50% pues del resultado. Bueno, si yo fuera una profesora de las de antes que daban clase con tiza y pizarrón, les mandaría la tiza. ¿Se acuerdan cuando el profesor me tocó que me mandaran tiza una vez? La tiza y el jalón de orejas. Exacto, porque ustedes no pueden asumir que una tasa es lo mismo que una asociación. La respuesta para los epidemiólogos que hoy suelto hubiera sido, pues profe, esta vaina tenemos que ver alguna prueba de asociación para saber si se asocia. Porque yo puedo ver una tasa de ataque global del 90% y no se asocia. Y don Omar merece doble jalón de orejas porque a ustedes les pasó con el VIH, que tenía una tasa de ataque específica enorme y no estaba asociado. Del todo, sí, señora. Entonces, miren, que esto no puede implicar que yo diga, ay, si esto es lo que se encuentra asociado. Puedo decir, si tiene una tasa de ataque y puedo olerme que puede ser, pero para hacer una asociación yo tengo que establecer un bivariado. Entonces, no se pueden quedar ahí.
¿cierto? O sea, digamos que ahí lo que dice, en el estudio de un brote de intoxicación alimentaria se encontraron 129 personas enfermas de las 173 que asistieron a una comida. Pero entonces ahí faltaría a cuál comida, si fue en el mismo sitio, si estamos hablando de eso, profe. Claro, no, te tocaría Porque realmente coger información. tu tablita, claro, de bivariados y plantear quiénes sí comieron, quiénes no comieron, quiénes tuvieron, quiénes no tuvieron, y con un R o un RR establecer si se asocia o no. No solo esta tasa de ataque. Sí, o sea, esto te da un panorama de proporción. O sea, tú sabes que un 75% de los asistentes, esa proporción se vio afectada, pero no sabes si finalmente hay una asociación estadísticamente significativa, porque es que las proporciones no te dan asociaciones. Y ahí nos faltan datos. Y ahí faltan quiénes sí, quiénes no, quiénes sí. Construir nuestra tablita de bivariados. Porque miren lo que pasó con la tabla de bivariados de ustedes. Hay personas que no comieron y desarrollaron síntomas. Entonces, ¿cómo explico esa vaina? Entonces, es importante hacer esa salvedad. Listo, vamos con el otro conceptico que nos estaba faltando, que es la inmunidad de rebaño, y que me parece, bueno, fundamental. Igual lo tienen en su referente de pensamiento, pero quería entrar como ahondar un poquitico más sobre esta inmunidad de rebaño, porque pues me parece importantísimo que no se vayan sin haber oído de pronto un poco más desmenuzado este asunto. Y esta inmunidad de rebaño o colectiva comunitaria, realmente aquí en los noticieros hubo un bombardeo de inmunidad de rebaño, pero uno de los artículos la suele encontrar como colectiva comunitaria. Es un porcentaje, lo mismo, es una proporción, ¿no? De una población que está inmune o que está protegida contra una infección o que debe ser inmunizado o protegida contra esa infección para que cuando yo introduzca el patógeno o el patógeno que ya está introducido, empiece a encontrar personas que ya no son susceptibles, ¿verdad? Entonces ya de pronto se controle esa epidemia o ese brote de alguna manera, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, yo tengo un montón de individuos que pueden transmitir la enfermedad. ¿Qué porcentaje de toda mi población necesito para que esos individuos ya no encuentren a nuevos individuos susceptibles de transmisión? Y entonces, en últimas, lo que logra eso es que mi epidemia tenga una extinción. Este azul me está borrando todo. Listo, que esa epidemia tenga una extinción de alguna manera. Porque si ya el patógeno llega contra individuos protegidos, pues ya no puede seguirse transmitiendo. Por lo menos no la misma cepa, ¿no? Claro, esa puede mutar y empezar a hacer la transmisión nuevamente, ¿sí? Pero digamos que es el concepto inicial. ¿Y cómo puedo obtener yo la inmunidad? Por infección natural, es decir, que se infecte la gente, que se contagie ya, o por vacunación, si es que hay vacuna existente. Y miren que al principio del COVID, que no teníamos vacuna todavía entre el tintero, que bueno, no sé, como que retomaron esas investigaciones que estaban haciendo para la vacuna de SARS de hace algunos años y que habían quedado como en stand-by, entonces la retomaron y empezaron como a estudiar nuevamente eso, pero todavía no teníamos vacuna. Yo hablaba con compañeros epidemiólogos y me decían, pucha, si yo fuera el ministro, yo abriría fronteras, abriría todo y pura selección natural, que se mate el que se tenga que matar, el que se exponga, pues, chao, selección natural, el que sea más bobo y se exponga al virus y ya, pues, que se muera. Y yo decía, no, pues, o sea, desde el método de contención muy chévere porque realmente hubiéramos alcanzado el porcentaje, que era, bueno, 70%, ya lo vamos a calcular nosotros, que era 70%, ¿verdad? Lo hubiéramos alcanzado muy rápido. Sí, yo no cierro fronteras y nada, pero la vaina es que los que se exponían eran los chinos y los que se morían eran los papás y los abuelos de los chinos. O los inmunosuprimidos, o los que, porque llegaban con el virus y contagiaban a la familia. Entonces no era tan selección natural, ¿no? Porque cuántos chinos no mataron a los abuelos, no mataron a los papás en ese proceso. Entonces yo decía, o sea, claro, desde la dinámica de la infección, muy sabio, pero miércoles, o sea, es que somos personas y si estudiamos ciencias de la salud y epidemiología es porque a uno le interesa la salud pública, ¿no? Entonces no es como la forma más chévere de alcanzar la inmunidad de rebaño. Claro, si no hay más, o sea, si la vacuna no hubiera salido, ya hubiéramos llegado a alcanzarla por infección natural porque la gente no se iba a quedar encerrada 2 años en la casa. O vacunar a ese porcentaje de la población, ya vamos a ver de dónde sale el porcentaje que yo tenga que vacunar para alcanzar esa inmunidad comunitaria o esa inmunidad de rebaño, porque depende de un concepto que es el número de reproducción básico de la enfermedad o R sub 0, ¿vale? Entonces ese R sub 0 o ese número de reproducción básico, ¿verdad? De la relación 0, es el número que yo espero que se genere de casos por cada caso infectado, ¿verdad? Entonces cada personita que tiene la infección, ¿a cuántas personas más puede contagiar? Y ese es el número reproductivo básico, ¿sí? Ese R sub 0. O sea, de cada persona que está infectada, ¿a cuántos espero yo que en promedio infecte? Obviamente es un promedio, ¿no? No es que, yo ya infecté al mío, puedo seguir saliendo que ya infecté al que me tocaba, no. Obviamente es un promedio poblacional de que, bueno, esta persona que tiene una infección, ¿a cuántos infecta? ¿Antes de qué? Pues las dos desenlaces que puede tener la historia natural de la enfermedad, o que se cura o que muera, ¿cierto? Porque se asume que ya muerto no es infeccioso, salvo algunas enfermedades, por ejemplo, ébola, ¿no? Ébola siguen siendo infecciosos los cadáveres, hay muchas que los cadáveres siguen siendo infecciosos, pero bueno, digamos que el cadáver ya está quietico y ya no puede andar infectando más gente. Entonces, ¿cuántos puedo contagiar yo antes de tener una recuperación o de tener la muerte? ¿Sobre qué se aplica ese número reproductivo básico, el 0? Se aplica sobre una idea, y es que toda la población está a riesgo. Toda mi población es susceptible de tener la enfermedad. Es decir, esto se calcula en los inicios de una enfermedad, ¿sí? Cuando la enfermedad empieza, o cuando emerge, o cuando reemerge. Porque yo digo, miércoles, pues no tengo personas vacunadas, ¿sí? No tienen una inmunidad natural porque no se han infectado. Entonces, toda mi población de alguna manera está a riesgo, toda mi población es susceptible, ¿y a cuántos puede contagiar cada uno? ¿Y para qué me sirve eso? Me sirve para mirar qué tan rápido va a correr mi epidemia, o qué tan rápido va a correr mi brote. Porque es que si cada persona puede contagiar en promedio, a menos de una persona, yo digo, bueno, esta vaina de alguna manera se va a contener. Pero si cada persona me contagia 15, en una semana yo ya voy a tener millones de personas contaminadas, ¿sí? Entonces miren este asunto, que es la reproducción si una enfermedad tiene un R sub 0 de 2, ¿sí? Es decir, cada paciente con la infección puede contagiar o puede contaminar o puede infectar a 2 personas más, ¿vale?
Entonces, ese número, ese R sub 0 es estático, porque yo lo calculo teniendo en cuenta que toda la población es susceptible. Pero realmente, a medida que va avanzando la infección, la epidemia, el brote, ese R va cambiando. Entonces, yo ya no hablo de un R sub 0, sino que hablo solo de R, que ya no es el número básico de reproducción, sino el número efectivo de reproducción, ¿sí? El básico es el que calculo al inicial, el efectivo lo calculo ya cuando va avanzando la epidemia. ¿Y por qué cambia? Porque es que yo desde la salud pública tomo acciones. Entonces digo, un momento, empecemos a usar tapabocas. No, hagamos distanciamiento social. Salió la vacuna, vamos a vacunar a la gente. Entonces, ese número se va dinamizando, teniendo en cuenta que ya no hay tantas personas susceptibles. Entonces, ya ese paciente que era infeccioso o que podía contagiar a dos, ya posiblemente no puede contagiar a las mismas dos personas, porque ya el virus o la bacteria o el patógeno va a dar contra una persona que ya no es susceptible. ¿Sí? Ahora, también lo puedo afectar por propiedades del patógeno. No, es que mutó y mutó una cepa más infecciosa. Miren lo que pasó con COVID. Se bajó el número reproductivo, ¿verdad? Pero luego mutó a cepas súper infecciosas, pero con una letalidad mucho menor, que es algo bueno, que ya hemos discutido, ¿verdad? Que es una evolución, digamos que natural de los agentes patógenos, ¿verdad? O por la situación de la población. No, es que es una población en hacinamiento. Yo no puedo calcular el número R igual en una población, no sé, intramural, ¿verdad? Que en habitantes rurales que están dispersos, porque es que obviamente se va a transmitir más fácil en un entorno intramural, o factores nutricionales o a comorbilidades, y miren lo que pasó con COVID. Era diferente calcularlo en población sana y joven que en adultos mayores con comorbilidades, con enfermedades respiratorias, con cardiovasculares, ¿sí? Entonces, ojo, y tampoco puedo calcularlo en las mismas condiciones ambientales, ni siquiera en las mismas condiciones climáticas. Porque es que la velocidad del viento también influye en la transmisión de una respiratoria. Entonces, ¿qué hago? O en zonas ventiladas, que zonas no ventiladas, encerradas, o en los mismos, o en sitios con diferentes factores demográficos, socioeconómicos. Claro, porque yo puedo decir usen máscaras, pero yo les digo, chéverísimo. Entonces, ahora todos a usar N95 y recambiarlo cada 3 horas. Calcule qué porcentaje de la población colombiana puede comprar 5 N95 al día, o 6 o 7, los que necesite hasta acostarse a dormir. Pues, a ver, es que aquí todos los casos que uno veía, ¿no? La telita, el cosito, el pedazo de plástico, es que eso es muy bonito en la teoría, pero póngalo en la práctica en una población con sus necesidades básicas insatisfechas y puede conseguir un N95 y hacerle el recambio, pues, 30 veces al día. Entonces, es muy complicado. En ese sentido, digamos que esas medidas sean efectivas. O lavado de manos cada media hora, cuando pues ni siquiera tenemos pues acceso a agua potable todo el tiempo, ¿sí? En todas las zonas de Colombia. Entonces, pues sí es complejo y sí, esas medidas, claro, hay que contextualizarlas muy bien. Y miren este asunto, ¿no? Si mi R sub 0 es de 2, que en teoría es un R sub 0 no tan terrible, eso es como si fuera un crecimiento bacteriano. ¿Se acuerdan de esa curva? Bueno, han debido ver todas las funciones, dentro de esa la función exponencial, ¿no? Que tiene como esta forma. Y si no se acuerdan de esa parte básica de bioestadística, por lo menos creo que aquí casi todos somos de la salud y se acuerdan de los cultivos bacterianos en las cajas de pretrino que uno sembraba y llegaba y a la semana eran millones de colonias. Es tal cual el mismo proceso, porque 2 personas, o sea, que un paciente infecta a 2 personas es un crecimiento exponencial. ¿Y eso qué significa? Que al cabo de, o sea, miren, 1, 2, 3, en la 4ª generación, miren ya las personas que tengo. Y cada una con la posibilidad, o sea, realmente al cabo de una semana hay millones de personas infectadas. Y fue lo que vimos con COVID, ¿no? El crecimiento exponencial, esas primeras semanas, hay un caso aquí, un caso acá, un caso allá. Pues pucha, al cabo de 15 días ya eran miles y en otros 15 días ya eran millones en cada país. Entonces, es preocupante. ¿Y qué pasa? Digamos que el R sub 0 también se calcula y también puede significar unas cosas como nuestros ORs y nuestros RRs. Un R igual a 1 significa que en promedio cada persona infectada va a infectar a otra persona. ¿Qué significa eso? Que digamos que eso se va a mantener de alguna manera estable, se va, digamos que a estabilizar en algún momento hasta el punto que se vuelva una endemia. Porque no se va a extinguir, pero tampoco va a seguir creciendo. Entonces, pues va a seguir estando ahí acompañando a toda la población. Si yo tengo un R sub 0 menor a 1, ¿verdad? Pues sería la machera china. Porque digo, perfecto. En promedio, cada persona contagiada contagia a menos de una persona. En promedio. Luego, ¿qué significa eso? Que va a haber unas que sí contagian a otras caritas tristes, pero estos de acá, estas caritas tristes, ya no pudieron ser contagiadas. O sea, son caritas felices. ¿Por qué? Porque se inmunizaron, porque no eran susceptibles, porque les dio la enfermedad y tuvieron inmunidad natural, etcétera, etcétera. Entonces, en promedio, cada uno contagia a menos de uno y llega a un punto en que, maravilloso, contuve esa epidemia. Lo que pasó después con COVID, después de la vacunación, porque no nos digamos mentiras, pues realmente el método, bueno, no, el cierre de fronteras y todo, pues empezó a contenerlo, pero lo que logró realmente una contención fue la vacunación. Perdón si hay algo, no creo que entre los epidemiólogos haya alguno de movimiento antivacunas, pues. Listo. Y si tengo una R sub 0 mayor a 1, es el caso que acabamos de ver, voy a tener un crecimiento exponencial y en ese sentido, pues voy a llegar a una epidemia muy rápidamente, ¿vale? Entonces, ese R sub 0 tiene una formulita que es una formulita súper sencilla, ¿verdad? Perdón, esa proporción de pacientes que necesito inmunizar tiene una formulita súper sencilla que se basa en el R sub 0. ¿Listo? Entonces, basados en este R sub 0, es que yo digo, venga, si el R sub 0 es menor a 1, pues yo tengo mi tiempito para actuar, o es 1, pero si es mayor a 1, y eso me puede llevar a enfermedades graves o mortalidad, yo tengo que empezar a adecuar UCIs, empezar a conseguir respiradores, ¿sí? Porque es que esto se me va a descontrolar, de aquí a un mes esta vaina ya va a ser inmanejable. Y tengo que saber el R sub 0 porque según eso tengo que saber a cuánta población tengo que inmunizar. Entonces vamos a ver cómo se calcula eso, esa proporción de personas para ver cuándo tengo la inmunidad de rebaño. ¿Sí? Entonces esta proporción de esta formulita es eso. ¿Cuántas personas tienen que inmunizarse, bien sea por vacunación o bien sea por una infección natural, ¿verdad? Para alcanzar esa inmunidad colectiva.
y evitar que persista una epidemia y llegar a este punto que se dé la contención en el que cada persona contagie, o que en promedio se contagia menos de una persona. Entonces anoten la formulita por ahí, en una esquinita del cuaderno, bueno, para lo difícil que es, ¿no? 1 menos 1 sobre R sub 0. Listo. Les traigo aquí algunos números reproductivos que me interesa que vean, como para que hagamos como ciertos parangones aquí en este asunto. Como para que hagamos ahí un análisis. Espérense que no, esta no es la primita, ya, esta sí. No, esta, espérense que me tocó un color que vea, porque yo soy medio cegatón, entonces si no es un colorcito que vea. Listo, ébola, en el brote de 2014. Número reproductivo, 1,51 a 2,53. Gracias a Dios, ¿no? Calculen, ébola, con la letalidad que tiene, un número reproductivo mayor, ¿no? Pues, adiós mundo. Influenza, y que centrémonos un segundo acá. Influenza, gripe estacional, ¿vale? SARS, el COVID-2, ¿no? El de COVID-19. Listo, porque pues también hay otros SARS. Yo les hablaba hace como 15 días cuando calculamos esa tasa de letalidad de COVID y les decía, bueno, la gente decía, bueno, pero ¿cuál es el lío? Esto es una gripita. Pero miren que no era una gripita, porque es que ni tenía la tasa de letalidad de una gripa y miren el número reproductivo de influenza del 2009, y eso que fue un brote fuerte, de 1,46 a 1,48. Gripe estacional, número reproductivo 0,9 a 2,1. Miren, número de reproductivo de COVID, 1,5 a 3,5. Si ya vimos con 2 personas, o sea, con un número reproductivo de 2, imagínense cada persona pudiéndome contagiar a 3,5 personas. Por eso se despelotó todo rápidamente. ¿Verdad? Y compárenlo con los otros familias de coronavirus que había habido, ¿no? El MERS, el del Medio Oriente, y el SARS, que fueron los otros 2 coronavirus que tuvimos antes, epidemias. MERS menor a 1, también por eso no tuvo un impacto tan grande. SARS de menor a 1 a 2,75. O sea, el COVID realmente sí tenía un mayor impacto en todos los sentidos. Y desde ese número reproductivo como epidemiólogo ya tenemos que saber que esa vaina se va a diseminar rápidamente, ¿sí? Porque es que si me contagia a tantas personas cada paciente infectado, pues esta vaina se me va a salir de las manos muy rápido. Pero miren estas cosas tan preocupantes, por ejemplo, acá. Viruela, miren esto, 5 a 7. Polio, que hay brotes nuevamente en toda América, 5 a 7. Por virus salvaje, todavía hay de cuando se aplicaba la vacunación, bueno, cuando se administraba vía oral, todavía hay muchas fuentes de agua, hasta en Estados Unidos y Canadá, donde todavía se aísla el virus. Imagínense esa preocupación. Y miren esto tan horrible, sarampión, 12 a 18. O sea, un chino con sarampión, que hay brote, puede contagiar de 12 a 18. Por eso, todos los niños que tenían esquema completo de vacunación, los revacunaron otra vez para sarampión, así ya fueron mayores de 5 años. Porque es que imagínense cómo contengo yo una vaina con un número reproductivo de 12 a 18. En un mes me cago toda la población. Entonces, miren que es algo importantísimo dentro de la dinámica de una enfermedad infecciosa, este asunto, porque nos habla de la velocidad, de la rapidez con la que yo tengo que implementar esas medidas de control y de contención, y nos habla, por otro lado, también de qué proporción tengo que inmunizar para lograr esa inmunidad colectiva. Entonces, en 2 minuticos, ya me haces la pregunta mientras hacemos el cálculo. En 2 minuticos, quería preguntarte algo. Digamos que en ese caso, a mayor valor del R sub 0, entre comillas, se necesitaría un mayor porcentaje de personas a vacunar, ¿cierto? Claro, necesitaríamos una mayor proporción para alcanzar una inmunidad colectiva. Ya lo vamos a comprobar. Calculemos 2 para comprobar ese asunto. ¿Cuántos pacientes deben inmunizar o infectarse por inmunidad, sí, o sea, inmunidad natural, para alcanzar la inmunidad de rebaño de COVID-19, teniendo en cuenta el límite inferior y el superior? O sea, ¿entre qué porcentaje y qué porcentaje con la formulita que acabamos de ver? 1 menos 1 sobre R sub 0. ¿Y cuántos pacientes o qué porcentaje para sarampión? Y miramos qué diferencia hay y cuántos tengo que inmunizar y cómo se correlaciona eso con el R sub 0. En 2 minuticos háganlo. En COVID de 34 a 72%. Listo, entonces por eso nos fuimos por lo alto, ¿no? En salud pública no nos podemos ir por lo bajito porque no tiene sentido. Por eso siempre se habló del 70%, realmente era hasta el 72%, pero decíamos el 70% para inmunidad colectiva. Y ahora cuéntenme qué porcentaje necesito para inmunidad colectiva en sarampión. 92 a 98%. Imagínense, si se baja la cobertura vacunal por debajo del 98%, ya estamos en riesgo de volver a tener brote de sarampión, porque ya no tenemos inmunidad colectiva. Entonces, esa es la angustia de que estos niños sin vacunarse se vacunen. ¿Sí? Y por eso se hizo revacunación y se hizo casi que casa a casa. Pero ahí también habría que tener cuidado, profes, por ejemplo, con las estrategias que tiene el ministerio, por ejemplo, en frontera, porque muchos de los casos que se han presentado son de niños provenientes del extranjero. Claro, es de migrantes, obviamente. Pero si entonces no fortalecemos la vacunación, pues perdemos la inmunidad colectiva y terminamos matando a la mitad de la población. Total, entonces, toca a eso, ¿no? A población migrante, o sea, fortalecer el tema de la población migrante y tener puestos de control en las fronteras. Claro, ahí hay un montón de políticas dirigidas exclusivamente a ellos, porque claro, la reintroducción o sea, el brote de sarampión se introdujo así, por población migrante. Tuberculosis también, échale ojo, que también se está disparando. Sí, multiresistente, y VIH también. VIH también, hay campañas hasta del gobierno de Estados Unidos para apoyar el lío que se está armando con VIH y población migrante. Están una prevalencia disparada de VIH también, súper fuerte. También están ahí con un montón de campañas pagadas. Imagínense cómo será de grave que están pagadas por el gobierno de Estados Unidos, por la USAID. Listo, mis muchachos. Con esto quería cerrar y bueno, dejémoslo en 5 minuticos hablar de crónicas no transmisibles. Habíamos hablado un poquito de este proceso, digamos, en el que se dio la transición epidemiológica entre las crónicas, bueno, entre las infecciosas y las crónicas no transmisibles hace 15 días. Y hablamos un poquito de todo eso, ¿no? Del cambio entre que la mortalidad se dé por hambrunas, por epidemias, por diarreicas, por infecciosas, ¿verdad? A pasar a que esa mortalidad se dé por enfermedades degenerativas de origen humano, por ejemplo, atribuidas a tabaquismo, alcohol,
y que afectan principalmente, bueno, pues adultos mayores. Y también hablábamos que es que esas transiciones epidemiológicas en los países desarrollados, o llamémoslos de ingresos altos, que es el término pues, que se usa un poco ahora, se dieron porque ellos tuvieron aumentos en sus niveles de vida, en nutrición, en saneamiento, en vacunación, en toda la inclusión de tecnología al área de la salud, ¿verdad? Pero en nuestros países, o sea, en países en vías de desarrollo, de ingresos medios, como somos todos los de Latinoamérica, salvo, bueno, Centroamérica, que hay 2 o 3 de ingresos bajos, realmente no se ha dado tanto por eso, sino por esos programas que han financiado internacionalmente. Entonces, digamos que no hemos podido tener esa transición realmente gracias al saneamiento y eso, era lo que planteamos hace 15 días. Ahora nos vemos abocados a tener los 2 tipos de enfermedades, enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas no transmisibles, que además son multifactoriales, que son de larga duración. Entonces, el control epidemiológico y el estudio es muy difícil, ¿no? Entonces, los basamos en 4 clases: cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes y enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Pero que tienen un problema gigante para que podamos intervenir desde la epidemiología, y es que tienen esa combinación de factores de todo tipo, factores genéticos por un lado, factores fisiológicos, factores ambientales, factores de la conducta. Entonces, realmente incidir en ese tipo de enfermedades o en que haya una disminución de la incidencia, primero va a ser a largo plazo y segundo tiene que estar apoyado en campañas muy fuertes porque tienen que incidir en el cambio de la conducta de las personas, ¿verdad? Tienen que incidir en estos factores ambientales. Tenemos que llegar a mejores formas de mapeo genético y de terapias génicas, ¿sí? Terapias a nivel celular para poder hacerlo, que ya lo estamos haciendo en muchos tipos de cánceres, por ejemplo, ¿verdad? Pero miren, son responsables de 36 millones de muertes anuales. Y el 90% de las muertes prematuras ocurren en países de ingresos medios y bajos. O sea, volvemos a llevar el bulto. Llevamos el bulto con las infecciosas, llevamos el bulto con las crónicas no transmisibles. ¿Por qué? Porque es que en estos países de pronto no hay un tamizaje oportuno, no hay una atención oportuna, de pronto ni siquiera están pruebas de análisis y detección que se necesitan, o estamos usando no las de mejor sensibilidad y especificidad, o cuando el paciente ya puede consultar, ya la enfermedad está en una etapa avanzada, o sencillamente nunca alcanzó la consulta y se murió antes de que le dieran la consulta con el especialista. Entonces, miren que representa algo fuerte para nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos para eso? Lo primero que necesitamos es tener datos sobre factores de riesgo, y por eso es tan importante el papel de la epidemiología aquí, porque si no tenemos estos factores de riesgo que se asocian con cada una de las enfermedades de este tipo, pues yo no puedo priorizar desde la salud pública, ni puedo intervenir a la población adecuadamente, ni puedo tamizar, ni puedo hacer, no sé, métodos de contención, no sé qué hacer, bueno, ¿qué incido? El tabaquismo, el alcohol, la alimentación, les pongo sitios para hacer deporte, o sea, necesito eso, por eso necesitamos un sistema de vigilancia epidemiológica fortalecido para que se articule con las políticas públicas, con el sector privado, porque pues la articulación público-privada es fundamental para lograr, digamos, en muchos casos el financiamiento de estas políticas, pero también necesito incidir sobre los factores culturales y ambientales de la población, porque también los está afectando. Necesito que esa población realmente tenga un cambio de pensamiento para que asuma la salud también dentro de todo como su responsabilidad, ¿no? Mientras que cada individuo no se responsabilice de su salud, va a ser muy difícil que podamos tener realmente un impacto a este nivel. Y obviamente mirar, bueno, cuáles son las tendencias de morbilidad y mortalidad para saber a qué asigno recursos, ¿sí? Y a dónde debo dirigir la investigación. Pero tampoco me puedo quedar en eso. Me tengo que ir un poco más allá, porque tampoco me puedo quedar solo en el punto de morbimortalidad. Y por eso la epidemiología entra a este concepto, que es el concepto de carga de enfermedad. Y el concepto de carga de enfermedad ya no me habla solamente de indicadores simples como morbilidad y mortalidad. Y también lo planteamos un poco hace 15 días. Sería muy injusto plantearnos en un paciente con cáncer que ha tenido que ir a quimioterapias, que no puede ir al trabajo, que el cuidador tampoco puede ir al trabajo, que de pronto ya se quedó sin trabajo y sin cubrimiento en salud, todo. Hablar solo de meterlo en una cifra epidemiológica solo cuando se muere. Yo tengo que mirar qué está pasando. Entonces, esa carga de enfermedad se mide por indicadores que son compuestos y que me miden la pérdida de vida saludable como consecuencia de las enfermedades. Y eso es una aproximación novedosa, más humana y más centrada para la epidemiología, ¿sí? Entonces, ¿qué me mide? Oiga, si se murió prematuramente, ¿qué impacto tiene eso? ¿Y qué impacto? Y ese impacto finalmente se traduce en costos, ¿verdad? Y si perdió vida saludable por discapacidad, entonces, ¿cómo traduzco esto en costos? ¿Sí? Y claro, esto ya impacta de una mejor manera a los gobiernos para generar acciones políticas para dar calidad de vida. Porque a la larga, el gobierno, no hablo del nuestro, hablo de los gobiernos generales. Un muerto, pues, es hasta mejor, porque no cuesta. Pero un discapacitado cuesta. Una pérdida de vida de un joven cuesta, porque todo eso se traduce en pérdidas monetarias. Entonces, a partir de esto, yo sí puedo tomar decisiones en salud pública. Obviamente tengo fuentes de las cuales los saco, los registros, las encuestas, obviamente todas estadísticas vitales que nos aporta el DANE, datos administrativos, pero miren que no se queda solo en eso, porque yo tengo que mirar aspectos económicos, aspectos políticos, ¿sí? Para poder ver realmente la carga de enfermedad, cuánto representa. Y ya no son indicadores simples, sino indicadores compuestos, que usualmente son de índole operacional y de índole epidemiológico. ¿Sí? Obviamente, vamos a hablar un segundito de los epidemiológicos. ¿Por qué? Pues obviamente son los que nos interesan acá, y es mirar, oiga, cuál es la magnitud y cuál es la trascendencia. O sea, realmente, ¿cómo impacta esta enfermedad? ¿Cómo carga a un sistema? ¿Cuánto está perdiendo el sistema de salud en últimas por esos años perdidos por muerte prematura, por esos años perdidos por discapacidad, ¿sí? Por esos años de calidad de vida perdidos de estas personas con una enfermedad específica? Obviamente se calcula para cada enfermedad, o sea, yo calculo esos indicadores enfermedad por enfermedad, ¿cierto? Entonces, bueno, para terminar, perdón haber pasado este tema rápido, pero bueno, igual les dije que no lo íbamos a alcanzar a ver, quise traerles por lo menos la introduccióncita, por lo menos para que no se quedaran sin ese asunto, mis muchachos, pero por lo menos para que lo conozcan. Obviamente su referente de pensamiento está ampliado, y les traje por lo menos los 3 indicadores que ustedes van a ver en su literatura más comúnmente, ¿no? Los cuales
los ABPM y los ABAT, que son los mismos DALYs, QALYs y DALYs en inglés, sí, que los van a encontrar muchísimo. Los QALYs son los años de vida ajustados por calidad de vida, ¿verdad? Y nos dice, venga, ¿qué calidad de vida tiene el sujeto? Entonces, combina en su indicador, ya dijimos, estos son indicadores compuestos, entonces me dice, ¿cuánto duró la vida de un sujeto? Y ahí voy sumando cuánto dura la vida de todos los sujetos, ¿cierto? O sea, es un promedio poblacional, pero ¿cuál fue la utilidad de la salud? ¿Sí? Ahora, utilidad de salud es un parámetro muy difícil de medir, sin embargo, hay unas encuestas, la encuesta global, o el estudio global de carga de enfermedad tiene unas preguntas para determinar un poco esa utilidad de vida. Suena un término feo, pero bueno, hay que operacionalizarlo de alguna manera. Entonces, esa utilidad es un puntaje que se da a la calidad de vida frente a un estado de salud particular. Entonces, por ejemplo, una persona cuadraplégica, una persona ciega tiene como menos utilidad de vida, o sea, tiene más pérdida de QALYs, y está estandarizado según la enfermedad que uno tenga, que, digamos, qué impacto genera eso en estos QALYs. Y se mide en una escala de 0 a 1, donde 1 sería la salud perfecta, y 0, pues estar muerto, ¿no? Si yo estoy muerto, pues no puedo tener salud. Y en eso se va midiendo, entonces, de pronto, la carga de cada enfermedad para un sistema de salud. El otro es años de vida perdidos por muerte prematura. Entonces, se asume, o lo que se toma como referente ahí, es la población que más expectativa de vida tiene en el mundo, que en este momento es Japón, y ese es el referente, pues, a nivel mundial para calcular estos años de vida perdidos por muerte prematura. Entonces, respecto a esa expectativa de vida de Japón, cada vez que una persona muera antes de la edad que se esperaba que viviera, ¿verdad? Le voy quitando años de vida. Entonces, no sé, cáncer, entonces cojo un subtipo de cáncer y digo, bueno, este paciente se murió a los 35 y la expectativa de vida era en 75. Este paciente perdió 40 años, ¿sí? Por muerte prematura. Siguiente paciente, el siguiente se murió a los 70. Como la expectativa de vida era en 75, perdió 5 años por muerte prematura. Y sumo todos los años de vida perdidos por muerte prematura en toda mi población con una enfermedad específica, y ese es otro indicador. Y eso, posteriormente, lo puedo traducir a costos, ¿no? Porque obviamente, entre más joven, digamos que para esta carga de enfermedad, hay unas edades que valen más. Suena feo, pero hay unas edades que valen más, que son las edades productivas y reproductivas. Sí, porque pues es la fuerza poblacional, ¿no? En últimas, no solo de salud, sino fuerza económica de una población. Entonces, eso se traduce a costos del sistema. Entre más joven se muera, pues más costos para el sistema. Otro indicador son los años de vida ajustados por discapacidad, ¿verdad? Los DALYs, que es una variante de los QALYs, pero se lee un poquito al revés. 0 es la salud perfecta, los QALYs 1 era la salud perfecta, y en DALYs 0 es salud perfecta y 1 muerte. ¿Qué significa una ABAT? Si yo digo, ay, perdí una ABAT, perdí un año de vida saludable, ¿sí? Entonces, lo mismo, sumo y en últimas veo cuántos años de vida saludable perdieron esas personas por una enfermedad. Entonces, lo mismo, le asigno un puntaje diferente, no todas las enfermedades tienen los mismos puntajes, entonces le asigno unos puntajes diferentes. A cada enfermedad, obviamente, entre la enfermedad sea más crónica y más discapacitante, pues las personas van a tener más vidas de años de vida saludable perdidos. Listo, era como la introduccióncita que quería hacerles. Bueno, este estudio, si lo quieren consultar, es el estudio global de carga de enfermedad, es del 2015, ¿verdad? Es interesante, viene con mapa, yo creo que incluso tengo por acá el link. Aquí tiene un link en el que pueden hacer la visualización de los datos por mapas, por zonas, por todo. Es del 2015, ese estudio. Se planeaba actualizar, justo en pandemia, llegó pandemia, no se ha actualizado. Se espera que se actualice pronto ese estudio de carga global de la enfermedad, porque es un estudio interesantísimo a nivel mundial, y nos indica cada zona qué se ha perdido, cuántos años de vida perdidos por discapacidad o ajustados por discapacidad o perdidos por muerte prematura, etcétera, etcétera. Entonces les recomiendo que le peguen una miradita a ese estudio de carga global de la enfermedad, que les va a ayudar a complementar mucho esa parte de crónicas no transmisibles. Bueno, muchachos, llega la hora entre feliz y triste de despedirnos. Que les